Bienvenido, bienvenida a esta tu etapa de ¿existe el purgatorio? Formación 1 de 6. ¿Existe el purgatorio? Wilson Andrés Tamayo Zuluaga, con licencia eclesiástica. Sin embargo, ellos saben que al cielo no entrará nada manchado, impuro. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Y que quien no tenga el vestido digno del banquete celestial no podrá estar allí. Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 13. También hablan de la infinita misericordia de Dios que perdonará a quien se arrepienta, pero saben que de toda palabra ociosa que hablan los hombres dará cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Así pues, si una persona pecadora se arrepiente, con seguridad Dios le perdona. Y como en el cielo no entra nada manchado, y se nos juzgará hasta por nuestras palabras ociosas, y quien no las ha dicho, no podrá ir al cielo. Entonces, ¿se condenará? No, ni pensarlo, pues la persona se arrepintió, y al infierno va a quien no se arrepiente. ¿Qué pasará con esta persona? Si no puede entrar todavía al cielo por no estar perfectamente purificada y no puede ir al infierno por haberse arrepentido, tendrá que ir necesariamente a un estado distinto donde termine de purificarse y luego llegue al cielo a gozar eternamente de Dios. Es pura lógica 1. Lo que se acaba de decir es puro sentido común, que en algunos hermanos es el menos común de los sentidos. Sin embargo, algún hermano que no haya logrado seguir este proceso lógico protestará. Pero, ¿en qué parte Jesús habla de la idea del purgatorio? Antes se quiere demostrar que aún antes de Cristo, los judíos tenían en su cultura y religión el concepto del purgatorio. La idea de una purificación después de la muerte ya estaba en Israel antes de la venida de Cristo. En el segundo libro de los Macabeos, escrito casi 200 años antes de Cristo, vemos lo que Judas Macabeo y sus hombres, viendo los cuerpos muertos de sus compañeros con objetos consagrados a los ídolos, hicieron. En el capítulo 12, versículo 42 dice: rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedió a los que habían pecado. Versículo 43. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección. Versículo 44. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido inútil orar por ellos. Versículo 45. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado. Este texto es realmente impresionante. Bastaría solo él para demostrar la existencia bíblica del purgatorio. Sin embargo, ante esta evidencia, los protestantes alegremente han eliminado el libro de uno esta lógica. Tan clara y evidente la necesidad de una expiación después de la muerte que la llegaron a vislumbrar los mismos filósofos paganos, que carecían totalmente de las luces de la fe. Y así
Platón alude varias veces a un lugar ultraterreno, donde se purifican las almas imperfectas antes de entrar en el reposo eterno. Virgilio recoge esa misma creencia en la Eneida al describir la purificación que es necesario sufrir antes de entrar en los campos elíseos, esto es, en el paraíso. Y el filósofo Séneca, consolando a la noble Marcia por la muerte prematura de su hijo, le habla de un lugar donde se expurga y sacude de sí los vicios pegadizos y la herrumbre inherente a toda vida mortal. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Súplica a la Virgen para ser buen cristiano, de San Efrén. Santísima Señora, Madre de Dios, tú eres la más pura de alma y cuerpo, que vives más allá de toda pureza, de toda castidad, de toda virginidad, la única morada de toda la gracia del Espíritu Santo, que sobrepasas incomparablemente a las potencias espirituales en pureza, en santidad de alma y cuerpo. Mírame culpable, impuro, manchado en el alma y en el cuerpo, por los vicios de mi vida impura y llena de pecado. Purifica mi espíritu de sus pasiones, santifica y encamina mis pensamientos errantes y ciegos. Regula y dirige mis sentidos. Líbrame de la detestable e infame tiranía de las inclinaciones y pasiones impuras. Anula en mí el imperio de mi pecado. Da la sabiduría y el discernimiento a mi espíritu en tinieblas miserable para que me corrija de mis faltas y de mis caídas, y así, libre de las tinieblas del pecado, sea hallado digno de glorificarte, de cantarte libremente, verdadera Madre de la verdadera luz, Cristo Dios nuestro, pues solo con Él y por Él eres bendita y glorificada por toda criatura, invisible y visible, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las benditas ánimas del Santo Purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, te